Amén. Muy bien. Muy bien, hermano. Ese fue el video introductorio del libro de los Salmos. No sé si hay alguien que quisiera compartir algo que tenga que decir del video. Este es el momento que puede compartir algo, quizás algo que le llamó la atención, o algo que quisiera decir o preguntar antes de pasar al estudio. Muy bien. Muy bien, hermano. Vamos entonces a ir al estudio del libro de los Salmos, ¿ya? Muy bien, no se olvide que si usted tiene algo que decir o quiere preguntar algo, con toda confianza active el micrófono y hable. O también puede alzar la mano porque aquí ya, sí puedo ver aquí, al lado de acá, ahí, tengo la lista de las personas que están conectadas. Muy bien, hermanos queridos, llegamos a uno de los libros más hermosos y uno de los libros que yo tengo guardado, o puedo decir que ocupa un lugar importante en mi corazón, es el libro de los Salmos. Como iglesia, creo, los hermanos antiguos, me refiero a antiguos, no en edad, sino en que han estado un poco más de tiempo en la iglesia que los nuevos, podrán haberse dado cuenta y confirmarán de que como iglesia hemos entendido y hemos aprendido a apreciar el valor del libro de los Salmos, ¿no es cierto? Si es así, a ver su pulgar arriba, y si no, no diga nada. Muy bien, hermana Delia. Muy bien, hermano Sebastián también de Benítez. Excelente. Sí, hemos aprendido a apreciar el valor del libro de los Salmos, que muchas veces permanece como un libro un poco escondido en la alabanza, en las alabanzas que se cantan en las iglesias. Muy poco se canta. Yo crecí en una iglesia donde realmente no cantábamos nunca un salmo, nunca en mi vida cuando niño nunca cantamos un salmo, cantábamos muchos himnos hermosos, himnos bíblicos con doctrina, pero en el himnario, por ahí tengo el himnario, por ahí está, a ver, en visita, puedes pasarme ese libro que está ahí. En el himnario no había absolutamente ningún, allá, el último allá, ahí, al lado de la Biblia. Ahí. Excelente, por ahí está el himnario. Ya, pásame todos esos libros, pásame los dos. Muy bien, yo tengo aquí dos himnarios. El primero, este ya está viejito, no tiene ni tapa, es el que era de mi congregación allá en Chile, ¿ya? Lo conservo con mucho cariño, ¿no? Por descuidado no le he hecho una tapita bonita porque yo sí sé hacer ese trabajo. Y hay himnos maravillosos que a veces yo me pongo a cantar y se me derraman las lágrimas al recordar mi iglesia, ¿no? Cuando era joven también, jovencito, me recuerda muchas cosas. Pero no hay un salmo aquí, habrá uno quizás o dos, pero casi todos son himnos. Tengo otro himno muy bonito aquí, es otro himnario, es el himnario de la iglesia bautista. Nosotros también íbamos, por un tiempo fuimos a esa iglesia comenzamos a ir, y a esa congregación pertenece toda mi familia, y aquí puede que hayan algunos más salmos, puede que hayan algunos, pero la mayoría de los cánticos no eran salmos. Entonces nosotros como congregación hace un tiempo atrás entendimos el valor de los salmos, y los salmos llegaron para quedarse, ¿ya? Y juntamente con otros cánticos que también la palabra nos dice que debemos cantar, alabamos al Señor. Muy bien, hermanos. Estoy muy contento de compartir sobre este libro y vamos a ver qué es lo que el Señor quiere decirnos. Así que quiero animarle a que usted tenga ahí su lápiz y su cuaderno, porque vamos a decir cosas importantes acerca de este libro, y este libro es muy útil. Es muy útil tanto para la devoción como iglesia, para la vida de iglesia, como también para la piedad o la devoción personal. Es un libro que nosotros debemos usar continuamente en nuestras oraciones, en nuestra devoción personal a Dios. Así que por favor, hay muchas cosas que me gustaría que usted pudiera anotar, permiso, pudiera escribir, porque son muy importantes. Muy bien. El libro de los Salmos se encuentra dentro de lo que conocemos como los libros poéticos, ¿no es cierto? Hemos hablado de los libros poéticos que van desde el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, y el libro de Lamentaciones también está considerado ahí, ¿no es cierto? Job, Salmos, Proverbios,
Eclesiastés, Cantar de los Cantares, y también está el libro de Lamentaciones. Son los libros poéticos, o libros, también se les conoce como libros de sabiduría, o libros sapiensales, que viene del término de sabiduría, ¿no? Que son libros de sabiduría porque dan mucha instrucción para la vida práctica. Mire, entendamos esta diferencia. Una cosa es la ley y otra cosa relacionada a eso, pero un poco diferente, son los libros de sabiduría. Los libros de la ley, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, son los libros donde estaba detallada la ley de Dios de manera muy clara, específicamente para la época en que el pueblo de Israel vivía. También están los mandamientos morales de Dios, y con mandamientos morales me refiero a la forma en que debemos vivir para Dios, de una manera clara y detallada. Pero los libros de sabiduría presentan no tanto enfoque en la ley, aunque hablan de la ley, hablan mucho de la ley. El propósito de los libros de sabiduría es cómo aplicar la ley a la vida práctica, cómo vivir con el conocimiento del Dios verdadero, aplicando la ley de una manera clara a nuestra vida. Y los libros de sabiduría hablan de eso, cómo esta sabiduría se manifiesta en la práctica, cómo aplicamos los mandamientos de Dios, la forma que Dios nos da para vivir de manera práctica. Y también nos enseña cómo funciona la vida. He hablado de eso, ¿no? En la introducción y en el libro, en la semana anterior, acerca de que nos muestran cómo funcionan las cosas, cuál es el orden de Dios. Entonces nos enseñan a vivir con sabiduría. Incluso hay muchos principios que hay aquí en el libro, en los libros poéticos, o en los libros de sabiduría, que una persona que quizá a lo mejor no es creyente, si los aplica, le va a ir bien. Le va a ir bien. Por ejemplo, estaba leyendo yo en el libro de Proverbios hoy día, como ustedes saben, leo un proverbio cada día, entre otras cosas que leo, y dice, por ejemplo, habla de acerca del Proverbios capítulo 23, del 29 al 35, habla acerca del alcohol. ¿De quién son los ayes? ¿De quién son las tristezas? ¿De quién son las luchas? ¿De quién son las quejas, las heridas, los ojos enrojecidos? De los que se demoran con el mucho vino, de los que van en busca de vinos mezclados. Entonces ahí está hablando de que aquel que hace uso demasiado del alcohol y es dependiente del alcohol, pasará muchas cosas tristes en su vida, tendrá mucho dolor, mucho sufrimiento, hasta pérdida económica. Bueno, cualquier persona que toma este consejo y deja el alcohol, deja de vivir esclavizado del alcohol, con la ayuda necesaria, ¿no? Podrá privarse de esta, o podrá prevenir todos estos problemas, ¿no? Pero obviamente la sabiduría de Dios comienza y puede hacerse posible, como dice Proverbios, cuando tememos a Dios. Muy bien, entonces el libro de los Salmos es un libro de sabiduría también. Por lo tanto, vamos a encontrar en el libro de los Salmos mucha sabiduría para la vida. Ahora, el nombre, pero principalmente el libro de los Salmos es un libro de alabanzas, de oraciones, de cánticos. Es un libro poético, un libro devocional. Pero ojo, muchas veces no se le ha dado el valor al libro de los Salmos, y no se le ha dado la profundidad, o no se estudia con profundidad. Muchas veces yo recuerdo cuando a veces en algunas iglesias o en algunas actividades le tocaba a alguien dar un devocional, digamos que le pedían a alguien, quizás a un hermano que a lo mejor no tenía mucho conocimiento o no tenía mucha preparación o no tenía desarrollado muchos sus dones, pero se le da la oportunidad que enseñe algo. Generalmente enseñaba los salmos, como que daba la impresión de que, bueno, era lo más fácil de lo cual podemos hablar. Sin embargo, nada está más lejos de la realidad, que los salmos son quizás el libro de la Biblia que tiene más alto contenido teológico, que más nos hablan de los atributos de Dios. Por lo tanto, los salmos deben considerarse de gran valor y no deben tratarse a la ligera. Ahora, escúcheme lo que le digo. ¿Por qué los salmos tienen alto contenido teológico? ¿Por qué son los salmos los que más nos hablan de los atributos de Dios? ¿Quién puede responder esta pregunta? A ver, ¿por qué usted piensa, por qué cree que yo digo que, cierto, toda la Biblia nos habla de los atributos de Dios?
Pero no lo digo yo, sino también todos los eruditos, pues yo no soy un erudito, sino los eruditos dicen que el libro de los Salmos es el libro de la Biblia que tiene más alto contenido teológico profundo, son los que más nos hablan de los atributos de Dios, de las perfecciones y las obras de Dios, son el libro quizás donde más nosotros podemos llegar a conocer la grandeza de las perfecciones de Dios. ¿Por qué cree usted que es esto? ¿Por qué piensa que, por qué cree que, cuál cree usted que es la razón por la cual el libro de los Salmos es el que más nos habla acerca de las perfecciones de Dios? Me gustaría escuchar alguna respuesta, a ver. Esto es muy importante, aquí nos va a enseñar algo. Dígame, hermana Delia. En el video hablaba acerca de que el Salmos está diseñado en 150 poemas dividido en 5. El primero era la introducción, hablaba del jardín del Edén, luego hablaba de la caída del linaje de David y luego la esperanza de Jesús. Habla en sí del inicio y del final. Habla de todo eso. Muy bien, gracias. ¿Quién fue? Ángeles, ¿no es cierto? Ángeles, muy bien, gracias por darnos ese resumen del video, y gracias. Sí, nos hablan del comienzo y del fin quizás de toda la historia. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más tiene una respuesta? ¿Alguien más tiene algo quizás? Me gustaría escuchar otra respuesta. ¿Por qué razón será que el libro de los Salmos es el que más nos habla de las perfecciones de Dios? A ver, ¿qué piensan, hermanos? ¿Qué ha pasado? ¿Ah? Los que están conmigo aquí también pueden responder, ¿ah? Mis hijas están aquí conmigo. A ver, hermanos, ¿por qué cree que el libro de los Salmos es el que más habla de las perfecciones de Dios? ¿O usted no cree que es el que más no habla de las perfecciones de Dios? A ver, alguien, una opinión, por favor, hermanos. Quiero que ustedes piensen y puedan razonar y meditar en lo que dice la palabra. Este ejercicio es bueno. A ver, una respuesta, otra respuesta, por favor. A ver. Piense un poco qué son los salmos. Y ahí está la respuesta. Los salmos son alabanzas y adoración al Señor. Por eso sale todo lo que es atributos del Señor. Excelente, mi hermana Sonia. Muchas gracias. ¿Sabe por qué? Porque el libro de los Salmos es un libro que trata sobre la adoración. Es un libro que habla de la adoración. Ciertamente nosotros encontramos en el libro de Levítico, cuando leímos, pasamos por ahí, que hablaba instrucciones acerca de la adoración. Y cada una de esas instrucciones también habla de los atributos de Dios. Pero interesante, ¿no? Los salmos son cánticos, son oraciones, son palabras de alabanza que se dirigen a Dios. Y por lo tanto, la adoración es tan importante porque estamos hablando de alabar, de reconocer, de poder expresar lo que nosotros pensamos y valoramos de Dios. Por lo tanto, ahí en los salmos es donde más se nos habla de las perfecciones de Dios. Esto es muy importante, ¿no? Esto nos deja una enseñanza muy importante, hermano. Todo lo que decimos aquí es importante, así que grábeselo, por favor. Nos está diciendo, hermanos, que la adoración, yo podría decir, y muchos piensan lo mismo, quizás es la doctrina o el tema más importante, porque se trata de reconocer lo que Dios es. Es por eso que vemos en los ejemplos del Antiguo Testamento que cuando el pueblo de Israel adoró mal, de una manera incorrecta, Dios casi los extermina. Y muchos murieron por presentar una mala adoración que no toma en cuenta la palabra. Entonces, la adoración, la alabanza, tiene que ver con reconocer lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Y el libro de los Salmos nos habla abundantemente de lo que Dios es y de lo que Dios ha hecho. Por lo tanto, hermanos, necesitamos el libro de los Salmos para que nos enseñe cómo adorar a Dios, cómo reconocer, cómo alabarle. ¿Amén, hermanos? ¿Amén? ¿Están ahí o no? A ver, no veo. A ver esos pulgares arriba. Muy bien. Ya. Muy bien. Hermano, no deje que el frío le impida participar. Eso, quiero que estén ahí. Sí, que estén ahí participando, ¿no?
Mire, yo también estoy con frío, hermanos. Muy bien. El nombre del libro de los Salmos en la Biblia hebrea, o el nombre original, es la palabra Tehilim. Tehilim. ¿Saben qué? Voy a compartir, como voy a utilizar algunos términos, bastantes términos aquí, voy a compartir el folleto, después yo puedo publicar este folleto en el grupo de la iglesia. Y aquí voy a utilizar estas palabras medias raras, y las voy a poner para que usted pueda verlas. El nombre Tehilim es una transliteración del hebreo, el hebreo Tehilim, significa alabanzas, alabanzas. Entonces, el libro de los Salmos es el libro de las Tehilim, de las alabanzas, ¿no? Los israelitas se referían al libro de los Salmos como Tehilim. Iban a leer el Tehilim. Entonces, esto es muy bonito, hermanos. Conocer estos términos nos ayuda a comprender, ¿no? Son las alabanzas, alabanzas del pueblo de Israel hacia Dios. El nombre Salmos realmente es una transliteración griega, es una palabra griega que significa poemas con acompañamiento musical. Poemas con acompañamiento musical. El libro de los Salmos está compuesto por oraciones y canciones, los cuales componían el himnario de Israel. El himnario de Israel. Ha sido uno de los libros más citados en el Nuevo Testamento. ¿Sabía usted? El libro de los Salmos es uno de los libros que más ha sido citado en el Nuevo Testamento. Tenemos algunos ejemplos ahí. Tenemos Mateo 21:42, por ejemplo, en los evangelios se nos cita abundantemente el libro de los Salmos para mostrarnos que Jesús es el Mesías prometido. Es aquel del cual hablaba el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 21:42, el Señor Jesucristo dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Aquí el Señor está citando el Salmo 118, que como pueden ver ahí en la pantalla, dice lo mismo. Con estas palabras el Señor estaba diciendo que el rechazo que el pueblo de Israel sintió hacia él había sido profetizado ya en el libro de los Salmos. Que los israelitas desecharon a Jesús y no se dieron cuenta que estaban desechando a la piedra del ángulo, a la base de la fe, al mismo Mesías. Entonces, vemos que el Nuevo Testamento cita mucho el libro de los Salmos y podríamos decir, incluso algunos dicen, que es el libro más citado en el Nuevo Testamento, ¿no? También en las cartas de Pablo se dan instrucciones a las iglesias. Permítanme, voy a dejar de compartir, y ya les voy a compartir en un momento más, porque vamos a ver algunas palabras ahí que necesitamos que vean. Pero quiero que entendamos algo. En el Nuevo Testamento también se le da importancia al libro de los Salmos. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanos de Éfeso, les dice en Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, ¿no? Y cánticos espirituales. ¿Sabes qué? Sí, creo que es bueno compartir aquí el texto para que podamos leer, ¿no es cierto? Entonces, el apóstol Pablo les da instrucciones a la iglesia de Éfeso, y entre las instrucciones que él le da, les dice que tienen que hablar entre ellos con salmos, himnos y cánticos espirituales, ¿no? También cuando le escribe la carta de Colosenses, a los colosenses, a los hermanos de Colosas, les dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces vemos que el libro de los Salmos es citado en el Nuevo Testamento y es considerado de gran valor en el Nuevo Testamento también. Por otra parte, también el libro de los Salmos ha sido valorado a través de la historia. El famoso reformador Juan Calvino escribió un comentario al libro de los Salmos y en el prefacio él dice estas palabras. Estas palabras dice el famoso reformador Juan Calvino, dice:
he aprendido a llamar a este libro una anatomía de las partes del alma, ya que no hay emoción alguna que uno no pueda sentir que no aparezca aquí como en un espejo. El reformador Juan Calvino dijo que el libro de los Salmos era como una anatomía del alma, es decir, era como que expresaba todas las experiencias que el hombre puede sentir. En el libro de los Salmos encontramos la confianza, encontramos el miedo, encontramos la confesión, encontramos el arrepentimiento, encontramos la dicha, encontramos el regocijo, encontramos la esperanza. Los autores del libro de los Salmos dejaron plasmadas en su letra, en sus composiciones, todas las experiencias por las cuales ellos estaban pasando. De modo que el libro de los Salmos es un libro, y déjenme decirlo con esta expresión, es un libro empático. ¿Saben lo que significa la empatía? Empatía es cuando alguien es capaz de comprender a otro. Eso es algo que necesitamos en la iglesia del Señor, que seamos capaces, hermanos, de comprender a los demás. Y entonces encontramos empatía en el libro de los Salmos, por cuanto son el testimonio de lo que estaban pasando los que escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, y ahí vemos el poder del Señor, que Él usó, el Señor, la experiencia que ellos estaban viviendo para poder revelarnos su palabra y mostrarnos a través de su palabra cómo estos hombres que pasaron todo tipo de experiencias se dirigieron al Señor. Entonces, vemos que el libro de los Salmos ha sido valorado entre los reformadores. Martín Lutero también habló bien, y todos los escritores del tiempo de la Reforma y los puritanos hablaban acerca del libro de los Salmos. También tenemos el testimonio del famoso predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon. Spurgeon dedicó aproximadamente 20 años en la producción de un comentario del libro de los Salmos. Charles Spurgeon escribió para un periódico un comentario del libro de los Salmos, y al final eso se editó en un libro llamado, en varios tomos que se llaman El Tesoro de David. Pero lo que hizo Charles Spurgeon no solamente fue un comentario de su propia autoría, no solo él escribió un comentario a cada versículo de los Salmos, sino que él compiló comentarios de los autores de toda la historia, hasta su época, obviamente, ¿no? Él, en este libro que se llama El Tesoro de David, hay comentarios de cada uno de los salmos y de cada uno de los versículos de los salmos, de autores desde los padres de la iglesia, pasando por la Edad Media, por el tiempo de los reformadores, por el tiempo de los puritanos, y por la época de él también. Este libro, El Tesoro de David, hoy se vende, actualmente hay 2 tomos, faltan otros más, y se puede comprar en la librería. Yo tengo en digital y es maravilloso. Entonces, tanto era de tanto valor para Charles Spurgeon que él mismo llegó a decir que quien ha estudiado los Salmos ha podido estudiar toda la Biblia. Lo que nuestra hermana Ángeles nos recordaba recién, de lo que decía el video, es que realmente el libro de los Salmos hace referencia a toda la Escritura. En el libro de los Salmos vamos a ver que hace referencia a la creación, hace referencia a Abraham, hace referencia al Éxodo, hace referencia a los reyes, hace referencia al futuro también. Entonces, el libro de los Salmos es un tesoro maravilloso que nosotros también debemos apreciar y disfrutar para nuestra edificación. Yo quiero con este estudio, hermanos, animarles a que valoremos el libro de los Salmos, y que aprovechemos el libro de los Salmos y que pasemos mucho tiempo leyendo, orando, cantando el libro de los Salmos. Es un tesoro de gran valor. Hay una razón muy, muy importante por lo cual debemos amar el libro de los Salmos, pero lo vamos a ver más al final, ¿ya? Lo vamos a ver al final. El autor, realmente tendríamos que decir autores. Aunque generalmente tenemos la tendencia a relacionar a David como el autor de los Salmos, realmente solo él escribió solo 73 salmos.
solo 73 se le atribuyen a él, por lo menos con seguridad. Puede ser que hayan otros, ¿no? Pero el resto de los 150 salmos, que son en total, el resto se le atribuye a otros autores. Algunos salmos, por ejemplo, son de Salomón, hijo de David. Otros salmos fueron escritos por Asaf. Usted va a encontrar ahí en algunos salmos que dice Salmo de Asaf. Entonces, ojo, porque esto es muy importante. ¿Quién fue Asaf? Asaf fue un músico, un levita, que era músico designado por David para la alabanza. Algunos piensan incluso que él fue el director de los músicos. David organizó muy bien en su tiempo la adoración, logró formar un coro, instrumentos, etcétera, de modo que era algo muy hermoso y muy planificado. Asaf entonces fue uno de los escritores de muchos de los salmos. Otros de los escritores que se mencionan en el libro de los salmos son los hijos de Coré. Los hijos de Coré. Realmente con relación a los hijos de Coré no se sabe mucho. Lo que se piensa es que Coré puede haber sido un levita también y sus hijos fueron los que compusieron muchos salmos también. Entonces, entendemos entonces que el libro de los salmos no fueron todos compuestos por David, aunque se les llama los salmos de David porque él compuso la mayoría. Pero hay muchos que los compuso también Asaf, los hijos de Coré, y también hay muchos que se desconoce el autor. Puede haber sido David, como puede haber sido otro. Realmente el libro de los Salmos no es un libro en sí que alguien redactó, sino es una compilación. Ustedes se acuerdan, ustedes pueden pensar por un momento en el cancionero de nuestra iglesia, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese que ocupamos en la iglesia, que hemos hecho, hemos sacado copias, hemos puesto. Bueno, el himnario o el cancionero de nuestra iglesia que nosotros mismos hemos elaborado es una compilación de salmos, de himnos y de cánticos espirituales que nosotros mismos hemos hecho. Y eso es algo bonito, hermanos. De paso, que como congregación nosotros nos tenemos nuestro propio cancionero. Ya no hemos importado otro cancionero de afuera, ¿no? Sino que nosotros mismos, bueno, más bien yo he sido el que he ido elaborando y poniendo estos cantos que también el Señor nos va guiando, ¿no? A cantar. Entonces, algo parecido fue con el libro de los Salmos, solo que eso fue un acto inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? ¿Estamos bien hasta ahora, hermanos? ¿Cómo vamos el ritmo? ¿Avanzamos o no avanzamos? ¿Sí? ¿Estamos bien? Muy bien. Por favor, anote preguntas, porque a mí me gusta así. ¿No es cierto, hermano Andrés, que a mí me gusta responder preguntas? Mi hermano sabe por qué. Él me hace hartas preguntas. Ahí me encantan las preguntas. Me encanta porque lo desafían a uno. ¿Me comprende? Y también porque aprendemos mucho cuando alguien hace una pregunta. La fecha. No se puede precisar la fecha porque, como sabemos, es una compilación. Entonces fue escrito durante un periodo bastante largo. Aproximadamente, vamos a ver aquí, tenemos aquí, es una compilación de poemas, de oraciones, ¿no? Y fue escrito a lo largo de la historia de Israel, más o menos desde el año 1400 antes de Cristo al año 450 antes de Cristo, ¿no? Entonces, desde el año 1410 al 450 antes de Cristo, ¿no? Aquí tenemos podríamos decir que, y aquí acordémonos que estamos tratando de ubicar cada uno de los libros en el panorama de la redención. Digamos que el libro de los Salmos, vamos a ver aquí, vamos a compartir otra diapositiva. Muy bien, aquí se acuerdan esta diapositiva que tenemos aquí. Permítame un momentito, esta cosa siempre me impide poner bien aquí, hay que sacar el coso del zoom. Y vamos a poner aquí. Tenemos este panorama que ustedes se recuerdan que nosotros hemos visto, donde estamos ubicando aquí. Tenemos aquí Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. En la Torá fue escrita, o el contenido, el contenido más bien, no cuando fue escrito, sino el contenido habla de más o menos desde la creación hasta la entrega de la ley, ¿no? Hasta la entrega de la ley y por el tiempo que ellos anduvieron por el desierto, ¿ok? Después tenemos el libro de Josué. El libro de Josué
relata el periodo de la conquista, ¿no? Después tenemos Jueces y Ruth, y Jueces y Ruth están ubicados ahí en la transición entre la conquista y el reino. Después tenemos Primero y Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Reyes, y primero y Segundo de Crónicas, y ellos están ubicados entre el tiempo del Reino Unido y el reino dividido, ¿no? El tiempo de la monarquía. El reino y el reino dividido. Después llegamos al libro de Esdras, Nehemías y Esther. Ellos relatan eventos ocurridos en el retorno. Y la semana anterior aprendimos del libro de Job. Y el libro de Job realmente, aquí el gráfico tengo que arreglarlo. El libro de Job podría decirse que relata eventos ocurridos en el tiempo de la promesa, porque se piensa que Job fue contemporáneo de Abraham, o más o menos de la época de los patriarcas, ¿no? De la época de Abraham. Saludos, hermano. Entonces, del tiempo de Abraham, ¿ok? Entonces, ¿dónde se ubica el libro de los Salmos? ¿Dónde se ubica el libro de los Salmos? Oh, muy bien. Entonces, aquí tenemos otro gráfico que podemos ver. Aquí hemos sintetizado porque si no se nos hacía un desorden. Aquí tenemos el tiempo de los reyes, el reino dividido, perdón, el reino dividido, o el tiempo de los reyes, ¿no? Tenemos los 70 años del cautiverio y el retorno. Más o menos, dentro de este periodo fueron escritos el libro de los Salmos, ¿ok? Entonces, el libro de los Salmos fue escrito, no que relata, porque entendamos que el libro de los Salmos no es un relato, no es una narración, no es una historia, son poemas, cánticos. ¿Cuándo fueron escritos? Entre el periodo del reino y el retorno, ¿no? Pasando por los reyes y por el cautiverio. Entonces, más o menos en ese periodo se escribieron los salmos. Fue entonces en el tiempo del retorno, y algunos piensan en los 400 años de silencio, donde se compilaron todos los salmos y se establecieron como los cánticos del pueblo de Dios. Perdón, que se me mostró ahí el libro de Esther, donde teníamos antes, ¿no? Ok, entonces, entendemos entonces que el libro de los Salmos abarca un periodo largo en los cuales fueron escritos, fueron compilados por mucho tiempo, ¿ok? Muy bien, vamos entonces ahora al contenido, y aquí llegamos a meternos al contenido, que es lo que realmente nosotros queremos conocer. Muy bien, entonces, como se ha dicho antes, el libro de los Salmos es una compilación de escritos poéticos, ¿no? Vamos a ver los tipos de composiciones. Podríamos decir que hay 3 tipos de composiciones, ¿no? Podríamos decir que son 3 tipos de composiciones, contiene una gran variedad de escritos poéticos. Algunos se podrían considerar como poemas, como el Salmo 1, ¿se acuerda? Salmo 1, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Es un poema, es un poema porque no es una oración, tampoco es un cántico, aunque lo cantamos, y también fueron hechos para ser cantados, pero es un poema que habla acerca de la diferencia del hombre justo del injusto, del hombre que conoce a Dios y del que la aborrece. Tiene un significado más profundo, pero es un poema, ¿cierto? También tenemos canciones como el Salmo 100. Tenemos el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Dios con alegría, venid ante su presencia con acción de gracias. Es un cántico, ¿no? Es un cántico que el pueblo tenía que elevar a Dios cuando llegaban a Jerusalén. Está compuesto, el contenido vemos que es un cántico de alabanza, ¿no? También tenemos oraciones, y la mayoría de los salmos, muchos, son oraciones, ¿no? Muchos de los salmos son oraciones. Por ejemplo, el Salmo 70. El Salmo 70 es un clamor a Dios. Oh Dios, apresúrate a librarme. Apresúrate, oh Señor, a socorrerme. Sean avergonzados y humillados los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás, cubiertos de ignominia, los que se complacen en mi mal. Al final termina este salmo diciendo: oh Dios, ven pronto a mí. Tú eres mi ayuda y mi libertador. Señor, no te tardes. Entonces es una oración. ¿Sabe qué? Esta es una de las partes que más me gusta de los salmos. Es que gran parte de los salmos son oraciones.
Es una bendición muy grande tener un libro de oraciones. Mire, yo quiero aclararles algo. En las Escrituras, nosotros encontramos que el Señor muchas veces reprendió a los fariseos por pensar que sus oraciones, que ellos serían oídos por Dios por su repetición. Ellos saben que los judíos, desconozco un poco cómo era la costumbre de ellos en esa época, pero hasta el día de hoy, en el día de hoy, los judíos, 3 veces al día, los judíos practicantes y bien estrictos, 3 veces al día van a la sinagoga a recitar los salmos. Ellos están ahí. Ustedes ven cómo se mueven, ¿no es cierto? ¿Se han visto los judíos que se mueven así? Bueno, ese es un ejercicio que ayuda a la circulación de la sangre para que se pueda retener más en el cerebro, en la mente, ¿no? Sabemos que cuando caminamos y le llega más sangre a nuestro cerebro, hasta podemos pensar mejor, ¿no? Porque en la parte física me refiero, ¿no? Entonces ellos están ahí. ¿Y saben lo que están haciendo ahí en el muro de Jerusalén, llamado el Muro de las Lamentaciones? Ellos están orando los salmos, orando, repitiendo los salmos. Entonces, muchas veces nosotros rechazamos la repetición, o dicho de otra manera, el rezo, ¿no? Decimos, no es rezar, es orar. Claro, debemos orar, elevar nuestras propias palabras a Dios. Pero el rezar o repetir no es algo que el Señor condene. El Señor no condenó la repetición. El Señor condenó la vana repetición. La vana repetición es que ellos, pensando que por recitar una y otra vez las oraciones, los salmos, y también oraciones que habían escrito algunos rabinos, que por eso serían oídos por tantas veces recitar, ¿no? Pero lo que el Señor condenó fue eso, ¿no? Que pusieran su confianza en la repetición. Pero el repetir en sí no es algo que el Señor condenó. Acuérdese lo que dice la palabra en el gran mandamiento. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas, repetir una y otra vez. Ahora, lo maravilloso del libro de los Salmos es que son oraciones que nosotros mismos podemos hacer. Podemos tomar esas palabras y usarlas para orar a Dios, como Dios nos vaya guiando, ¿no? Hace años atrás, no sé si alguno de ustedes estaba presente, pero hace años atrás enseñé cuando en la primera ubicación de la congregación, allá por la Kiskisi Becker, di un curso de cómo orar los salmos. Yo aprendí eso aprendí yo escuchando en una conferencia cuando yo era un jovencito, en una ciudad que se llamaba Talca, ¿no? Por ahí está mi hermano Ricardo de Chile, sí, y él sabrá de esas conferencias de Talca. Y una vez escuché a un misionero llamado David Jones, no tiene nada que ver con el David Jones de Piratas del Caribe, era un misionero que ya está con el Señor, muy bueno para enseñar, y el hermano David Jones decía, así se hace el devocional, decía, por ejemplo, y tomando las palabras del Salmo 71, en ti, Señor, me refugio, jamás sea yo avergonzado. Entonces este hermano decía, entonces usted repita, en ti, Señor, encuentro refugio. Sí, Señor, tú eres mi refugio. Entonces el hermano, y después vamos con la siguiente frase, líbrame en tu justicia y rescátame. Oh Señor, y uno comienza a orar, Señor, líbrame en tu justicia, líbrame. Y uno puede ir añadiendo sus palabras que le va inspirando el texto. Luego, después yo leí un libro que se llamaba, no recuerdo el nombre, pero el autor es Donald Whitney, que es profesor de espiritualidad en el Seminario Bautista del Sur en Estados Unidos. Él escribió un libro excelente acerca de cómo orar los salmos. Y él habla exactamente de lo mismo. Que nosotros podemos tomar estas palabras y estas palabras nos pueden inspirar a nosotros clamar por algo, por ejemplo, por algo que la palabra nos va motivando. Por ejemplo, un hermano contó un testimonio que empezó a leer un salmo, que el Salmo 23 creo que hablaba del Señor como pastor, o otro salmo, creo que otro salmo era que hablaba de un rebaño, y entonces él se motivó con esas palabras de ese salmo a orar por cada uno de los hermanos de la iglesia. ¿Me comprende? Entonces eso es lo maravilloso. Espérenme un momentito, hermanos queridos. Entonces, el libro de los Salmos es maravilloso porque
son las palabras que nos van guiando a alabar a Dios. Y tenemos salmos que son acrósticos, es decir, salmos que están compuestos. Yo les había hablado, ¿se acuerdan de los acrósticos? Sí se acuerdan, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la introducción a los libros poéticos, y eso también están en otros libros, no solamente en los salmos, pero que algunos salmos fueron escritos como acrósticos, siguiendo las letras del alefato hebreo. Por ejemplo, tenemos el Salmo 119. Usted puede abrir su Biblia ahí, el Salmo 119. ¿Y con qué comienza ahí? Dice Aleph. Aleph es la primera letra del alefato. Entonces, el primer verso comenzaba con la letra Aleph. Algunos piensan incluso, yo no he visto el texto, tengo que ver el texto hebreo para ver si es así, no me he dado el tiempo de revisar, que cada versículo comenzaba con esa letra, cada párrafo. Después tenemos la letra Bet, entonces ahí comenzaba con esa letra. Entonces son acrósticos, como para seguir un orden. Entonces tenemos esas tres categorías principales, que son, algunos son poemas, otros son oraciones, otros son cánticos y otros son acrósticos. Sin embargo, también tenemos algunos títulos que están puestos en algunos salmos y que dan instrucciones acerca de ese salmo, ¿me comprende? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí algunos títulos que nosotros podemos ver en algunos salmos. Por ejemplo, en el Salmo 32, vemos el título Másquil. Usted puede encontrar ahí el título Másquil. ¿Sí se acuerda? Se ha visto, por ejemplo, cuando lee los salmos, dice Másquil de David. Aquí dice, ¿no? Salmo de David, Másquil. Másquil. No tiene nada que ver con cinta adhesiva de papel que se usa acá. Eso es masqui, cinta masqui. Es parecido, pero acuérdese, ¿no? Másquil quiere decir instrucción, instrucción. Digamos que es un salmo que tiene una instrucción, una enseñanza, ¿no? Acordémonos que estamos hablando de libros de sabiduría. Entonces, el Salmo 32, por ejemplo, comienza con estas palabras. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto, etc. Y habla acerca de la bendición de aquel que es perdonado. Entonces, másquil quiere decir que es un salmo que procura enseñarnos o darnos una instrucción, ¿ok? Una instrucción. Es un salmo de enseñanza. Tiene el propósito de enseñar, de instruir. Instruir a través de un cántico. Qué maravilloso, ¿no? Yo puedo pensar en cuando niño en la escuela dominical, en muchos cánticos que decían verdades espirituales que hasta el día de hoy recuerdo y que me enseñaron. Yo de niño puedo decir, dar testimonio, que esos cánticos me enseñaron muchas verdades espirituales y me ayudaron a entender el Evangelio. Bueno, por ejemplo, había un cántico muy bonito que se llama Una sola puerta. Dice, una sola puerta hay, mas son sus lados dos, adentro y afuera, ¿en cuál lado estás? Una sola puerta hay, mas son sus lados dos, yo estoy adentro y tú, ¿dónde estás? Ahí da a entender de que hay una sola puerta, o uno es salvo o no es salvo, ¿no? Uno está dentro o está afuera. Bueno, los másquil son salmos que dan instrucciones, que enseñan algo, ¿ok? Muy bien, tenemos también el Mictam. Encontramos algunos salmos que llevan este título. Mictam, por ejemplo, el Salmo 16. Hermanos, hay muchos títulos, pero no los vamos a ver todos. Hay bastantes títulos, pero simplemente hay otros títulos que simplemente hablan de una melodía con la cual se tenía que tocar, o alusión a algún instrumento específico. Así que no he querido tomar mucho tiempo en eso, porque me he querido concentrar en aquellos títulos que pueden ayudarnos mejor cuando a la hora de estudiar los salmos, a la hora de leerlos, que nos pueden ayudar a entender mejor. Usted sabe que cuando encuentra un salmo que dice másquil, es porque ahí está dando una enseñanza, una instrucción. Mictam es un término difícil de traducir. Viene de una palabra que quiere decir cubrir, tapar. Algunos piensan que se trata de salmos que tienen un significado escondido, que revelan una verdad espiritual profunda, o alguna verdad de mucho valor, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Salmo 16. Protégeme, dice Mictán de David. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti.
En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi alma, toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, etcétera, etcétera, ¿no? Después dice, versículo 8, al Señor he puesto continuamente delante de mí porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, porque no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Interesante, ¿no? Este salmo primeramente es un clamor a Dios, es una oración, pero aquí revela una verdad espiritual profunda. Aquí va a hacer alusión al Mesías. Habla, por ejemplo, versículo 10, no abandonarás mi alma en el Seol. Y es citado en el Nuevo Testamento para referirse a la resurrección del Señor. Entonces aquí hay una verdad profunda que está cubierta, ¿no? Que a principio no se ve, que si no se entiende quizás el Nuevo Testamento no se puede entender lo que realmente dice aquí. Entonces los Miktam son salmos que tienen un significado profundo, una verdad espiritual escondida quizás que con la revelación del Nuevo Testamento podemos comprender. Después tenemos el Mahalat. Mahalat. Quiere decir que fueron compuestos en una situación de enfermedad o dolencia, o fue compuesto con un instrumento de cuerda. Tenemos un ejemplo ahí, el Salmo 88. Salmo 88, búsquelo por favor. Dice, cántico salmo de los hijos de Coré, para el director del coro, sobre Mahalat, Leanot, másquil de Enán el Esraíta. Hartas instrucciones tenemos ahí. También dice que es un másquil, es un salmo que enseña da una instrucción, pero también es un Mahalat, es decir, tiene relación con el sufrimiento, tiene relación, es un salmo que está relacionado con el sufrimiento, con el padecimiento, ¿no? Con una dolencia, con enfermedad. Oh Señor, Dios de mi salvación, de día y de noche he clamado delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está llena de males y mi vida se ha acercado al Seol, ¿no? Está hablando de que él está cerca de la muerte. Entonces este Mahalat es un salmo que habla acerca del sufrimiento, ¿no? Que tiene relación con eso, o fue compuesto cuando el que lo escribía estaba padeciendo, ¿no? Y es que es maravilloso saber que hay personas que pasaron por situaciones tan difíciles. A veces nosotros decimos, nadie puede comprender la situación en que me encuentro. A veces luchamos con nuestro pecado, luchamos con las tinieblas, ¿no? Pero aquí vemos estas palabras de alguien que está cercano a la muerte. También podemos sentirnos a veces así en la enfermedad. El Mahalat. Después tenemos un cántico gradual o de ascenso. Eso vamos a encontrar en algunos salmos, ¿no? Salmo 122, por ejemplo. Salmo 122. Permítame, hermano, por favor, un momentito. Muy bien, hermanos. Entonces tenemos el cántico gradual o de ascenso, el Salmo 122. Busquemos ahí, hermanos. Muy bien. Salmo 122. ¿Qué dice aquí el Salmo 122? Espérame que lo encuentro. Salmo 122, cántico de ascenso gradual. ¿Qué dice este salmo? Yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Como dice, ese salmo se canta también. Nosotros no lo hemos cantado aquí, pero ya lo hemos de cantar. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, a la casa de Jehová iré. Entonces, como ustedes ven, es un salmo maravilloso, ¿no? ¿Cómo sería la melodía de ese tiempo? Gracias por ese poner arriba. ¿Cómo sería la melodía de ese tiempo? No sabemos, no hay registro porque no se escribían las melodías como en el día de hoy. Tenemos las partituras, ¿no? Las partituras, por eso tenemos las composiciones de Beethoven, no me acuerdo cómo se pronuncia, bueno, digamos de Mozart y de Tchaikovsky, todos ellos, cuando no había radio, no había grabadora,
ellos dejaron las partituras, pero en esa época no había. Así que no sabemos cómo se cantaban. Pero los salmos, cánticos de gradual o ascenso, fueron salmos que fueron compuestos para los peregrinos que visitaban Jerusalén. ¿Por qué? Porque el término gradual o de ascenso tiene que ver con las gradas, con las escaleras que ellos tenían que subir para llegar al templo, ¿no? Para llegar al monte del templo. Habían hartas gradas hasta el día de hoy, se encuentran algunas gradas, incluso que viene el tiempo del Señor, se conservan algunas gradas de esa época, y habla de salmo de ascenso. Entonces, mientras iban subiendo a Jerusalén, mientras iban subiendo al monte del templo, estaban cantando esto, como el Salmo 100 también, aunque no dice cántico gradual, también es un salmo que se cantaba cuando se iba al templo, ¿no? Pero cuando dice cántico gradual o ascenso, son cánticos específicamente que fueron hechos para que los cantaran los peregrinos que iban a visitar Jerusalén. Quizás podemos nosotros aplicarlo a nosotros, que son cánticos que nos llevan a buscar la presencia del Señor, que nos llevan a adorarle, ¿no? Y tenemos un término que va a aparecer en muchos salmos, no sé si usted lo ha leído, y nadie sabe qué significa Selah, ¿no? Selah. Hay un programa en la radio BBN, que cuando en un programa cortito, no sé si lo he escuchado, sí, algunos creo que sí, que da una reflexión y al final dice Selah, piense en esto. Este término ha sido difícil para los eruditos interpretarlo, pero muchos llegan a la conclusión de que es un término, bueno, primero es un término que no aparece al comienzo, sino aparece entre medio. Entre medio. No, lástima que no puse ningún ejemplo, no puse ningún ejemplo ahí de un salmo donde aparezca este, me olvidé de poner el ejemplo, siempre me gusta poner un ejemplo para que tengamos claro, pero si alguien encuentra uno me lo puede avisar. Por ejemplo, aquí tenemos el Salmo 68, el Salmo 68 es el que tiene bastante, ¿no? Después del versículo 7, el versículo 7 dice, oh Dios, cuando saliste al frente de tu pueblo, cuando marchaste por el desierto, y al lado dice Selah, ¿no? Selah. Creo que así está bien, lo tengo en mi Biblia, no sé si está bien ahí en ustedes o está, bueno, está por ahí, ¿no? Sí, al lado. Entonces indica una pausa, muy bien, gracias. Indica una pausa que se debe hacer para meditar o para elevar el corazón a Dios. Es como que a lo mejor era una instrucción que cuando fuera cantado ese salmo, después tenía que haber una pausa en silencio, sin cantar, quizás la música seguía sonando, para que el pueblo reflexionara, y de ahí se seguía cantando en lo otro, ¿no es cierto? Entonces quizás era una instrucción, como hoy día encontramos en las partituras, algunas instrucciones en la música clásica, por ejemplo, a veces usted puede escuchar música clásica y se va a dar cuenta que es muy diferente a otro tipo de música, porque la música clásica tiene momentos donde se toca fuerte y donde se baja el volumen. Y eso está escrito ahí en las partituras. Ahí hay instrucciones. Entonces aquí hay instrucciones. ¿Por qué? Porque los salmos, recordemos, eran cánticos, y especialmente cánticos que estaban acompañados de instrumentos. Entonces habían instrucciones que se daban. Entonces, quizás el término Selah puede indicar que ahí, cuando se canta este salmo o cuando se lee o se medita en él, se puede hacer una pausa para poder digerir lo que se estaba diciendo, ¿no? Para guardarlo en el corazón o para elevar una gratitud a Dios o meditar, ¿no? Ok, ¿cómo vamos hasta ahora, hermanos? ¿Cómo vamos hasta ahora? Muy bien. Vamos entonces, hemos llegado a... Mire, hermano, la siguiente parte nos va a tomar un poco de tiempo. Vamos a someterlo a votación. Ustedes quisieran, como nosotros acordamos de hacer la reunión una horita, ¿no? De 7 a 8. Ahora, no hemos alcanzado a terminar todos los tipos de salmos que hay, ¿no? Yo pienso que lo mejor sería, hermanos, sí, ya estoy viendo por el contenido, que la próxima semana continuemos, porque si nos va a tomar un poquito más de tiempo, porque vamos a ir viendo cada uno de los salmos, ¿me comprende? Si yo lo enseño esto de manera rápida, no lo vamos a digerir. Entonces, vamos a quedar hasta ahí, y la próxima semana vamos a ver los tipos de salmos por su contenido, ¿no? Y vamos a ver también la división del libro de los Salmos, que se divide en 5 libros, y es muy importante entender esa división. Lo que usted tiene por un solo libro realmente eran 5 libros. Entonces, mis hermanos queridos,
vamos a quedar hasta aquí en el día de hoy y vamos a continuar la próxima semana, ¿ok? Yo pensaba que podíamos quedar unos 10 minutos, pero realmente no va a ser posible porque yo quiero que nos detengamos. Usted sabe, no es la idea sentarme aquí y hablar, hablar de este libro y bueno, vamos al siguiente. No, la idea es poder detenernos en este libro y poderle hacer a usted saborear un poquito, ¿me comprende? Ok, ¿estamos de acuerdo o no, hermanos? ¿Sí? Hermano, no queda otra opción. Ok, hermanos, preguntas, comentarios. Muy bien, gracias por esos pulgares arriba. Me gusta que ahí participen. Ok. Comentarios, preguntas acerca de lo que hemos estado aprendiendo ahora. O alguien quiere acotar algo, o quiere contar algo, quizás algo que no se ha dicho. Sí, mi hermano Andrés, adelante, por favor. No, más que comentar, una pregunta quería hacer, algo que no me quedó muy claro. Usted hablaba sobre el tema de las repeticiones, ¿no? En cuanto a los rezos. Y decía, en lo cual yo estoy de acuerdo también, que el Señor no condenó específicamente la repetición, sino esa confianza que ellos ponían en la repetición y pensar que porque los fariseos y incluso los gentiles también, pensar que por la repetición o por la mucha palabrería, Dios los iba a escuchar, ¿no? Iban a impresionar de alguna manera a Dios. Y en realidad oraban más para que las personas escucharan que para Dios. Pero me quedó la duda de saber si, porque usted decía, bueno, no condenó la repetición, pero hay un aspecto de la repetición en el rezo mayormente católico, que no solo es la repetición, sino también el contenido de lo que repiten. Exacto. Digamos, su teología es, en ese sentido, por ejemplo, la teología mariana es totalmente incorrecta. Entonces, yo creería que no solamente ahí es la repetición, sino también el contenido de esa repetición. Aunque la repetición no sea nada malo en sí mismo, como usted decía, creo que también habría que prestar atención a lo que se repite. Exacto. Sí, sí, sí. No sé si está de acuerdo en eso. Por supuesto, mi hermano. Más bien, gracias porque eso es algo que no dije quizás. Eso es bueno, por eso me gusta que participemos, hermanos, porque salen a la luz cosas que no habíamos tomado en cuenta. Lo que dice nuestro hermano es muy importante. La repetición es una bendición, porque mire, acordémonos primeramente de que los creyentes antes, y el pueblo de Israel en el Antiguo Pacto también, no tenían tanto acceso a la Escritura como nosotros. En el tiempo incluso de la primera iglesia, los cristianos no tenían accesibilidad a las escrituras porque era muy caro copiarlas. Y poseían en la congregación alguna copia de algún libro de la Biblia o de los primeros 5 libros y algunas de las cartas de los apóstoles, y después fueron adquiriendo más. Por lo tanto, la repetición ocupaba una labor importante, porque era la manera en que ellos memorizaban también el texto de la escritura. Pero obviamente, como dice nuestro hermano, el contenido es muy importante. Estamos hablando aquí de la repetición del libro de los Salmos en este caso, ¿no es cierto? Pero justamente aquí hacemos una diferencia entre lo que nuestro hermano decía. Nosotros estamos acostumbrados a ver la repetición y el rezo en la Iglesia Católica Romana, y lo que ellos hacen es, primero, poner su confianza en la repetición, y más encima en la repetición de algo equivocado, como por ejemplo el rosario, que es una oración a María. Entonces, aquí estamos hablando entonces de lo que nos hemos referido en este estudio, es el valor de repetir como una práctica saludable las escrituras, la palabra de Dios. De quizás tomar estas oraciones de la Biblia y poderla usar para que nos guíen en nuestra oración. Eso, mi hermano, sí, totalmente de acuerdo con lo que nuestro hermano Andrés nos venía diciendo. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Quisiera hacer una pregunta, alguna acotación? Mis hermanos que siempre saben hablar. Aquellos que saben preguntar. A ver, hermanos, ¿algo que quisieran añadir? ¿Todo está claro? ¿Todo ok? Sí, adelante, por favor. Claudito. Mi querido Sebastián. Dios bendiga. Lo que a mí me llaman y me quedó un poquito la incógnita. Enunciaste que Coré y yo sí me imaginaba que era algún especie de
por decirlo así, un salmista, ¿no? Alguien que cantaba, era parte de un coro. Pero enuncias que era como decir, una especie de cantante de David mismo. Eso no te entendí muy bien, Claudio. Bueno, gracias, gracias. Bueno, Asaf, más que nada me refería a Asaf, porque de Coré no hay mucha información en la Biblia. Habla de la rebelión de Coré, pero es otro Coré, no es el Coré de los Salmos. Entonces, Asaf está en las Escrituras, lastimosamente, perdón que no tengo la cita bíblica, pero cuando David instituyó, cuando David, vemos en el reinado de David, que una de las cosas que él hizo fue organizar la adoración. Y él organizó cantores, él armó un coro, y entre esas personas que estaban como cantores, que dirigían la alabanza, está Asaf. Asaf está en esa lista de hombres que fueron designados para dirigir con sus cánticos, con su voz, a todo el pueblo, para que adorara al Señor. Tal como en el día de hoy, ¿no? Cuando en el culto el que está dirigiendo, por medio de su voz, o las personas, depende de la congregación, ¿no? Dirigen con su voz a otras personas a cantar, ¿no? Entonces Asaf también era un cantor, pero también alguien que fue inspirado por Dios para componer muchos de los salmos que encontramos en la Escritura. Amén. Gracias, hermano. Muy bien, sigamos avanzando. A ver, preguntas, comentarios, sugerencias, reclamos. Muy bien. ¿Quién nos puede compartir? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Todo lo que se diga será de mucho provecho. Todavía hay oportunidad antes de cerrar la ronda. Sí, adelante, por favor. Mi No, hermano. solamente para Sí, sí. la cita en Primera de Crónicas, capítulo 6, Amén. versículo 31, habla sobre el orden de los cantores, y ahí aparece Asaf, Coré, los hijos de Coré. También, sí, sí, sí. Gracias, Y gracias. entonces, o sea, los hijos de Coré. Entonces ahí aparecen una serie de nombres que fue el orden que estableció David, ¿no? Para el tema del cántico y eso. Excelente. Sí, gracias. Entonces, Primera de Crónicas 6 y específicamente del 31 al 48, ¿no es cierto? Sí, correcto. Sí, sí. Ahí están los cantores del templo, ¿no? Entonces, David puso. Acordémonos que aunque David no tuvo el privilegio de construir el templo, él organizó todo para que se hiciera. Muy bien, ahí estamos entonces, ahí está. Muchas gracias porque era un dato que no teníamos. Hermanos queridos, ¿alguien más quisiera compartir algo? Por favor, queremos escucharle. Adelante, hermano Giovanni o hermana Janet. Buenas noches. No, eso me iba a lo que en antes de las vanas repeticiones. O sea, no es de las repeticiones solamente a María, sino también hay veces que mandan a repetir muchas veces el Padre Nuestro. Claro. Entonces le hacen como una especie de penitencia. Y el Padre Nuestro es algo profundo, pero al rato de repetirle bastantes veces solamente le repiten vanamente. Oficial, solo por repetir, sin saber el contenido ni descifrar lo que es el Padre Nuestro. Y le hacen como que fuera, digamos, la salvación por obra. Exacto. Que por de repetir muchas veces ya se libran del pecado, se libran de algo, pero más no van al contenido de la oración que dice. Exacto. Eso nomás, pastor. Muchas gracias, mi hermano. Gracias por eso. Así exactamente. Shalom. Como nuestro hermano nos decía, ¿no? También el Padre Nuestro, el propósito principal no fue que se repitiera, sino ser un modelo de oración. Ahora, como yo les decía, no hay nada malo en repetir si lo hacemos de la correcta manera, porque al repetir se nos graba en el corazón y puede ser una guía para nuestras palabras, pero la repetición en sí, poner la confianza en la repetición en sí, y también repetir con un contenido equivocado, eso no es de bendición, ¿me comprende? Y se aparta del propósito. El propósito es que la palabra es que meditemos en ella, que nosotros pensemos, como decía nuestro hermano, en su significado profundo que tiene la Escritura, no por el mero hecho de repetir. Nosotros, por ejemplo, en la iglesia, a veces en el culto repetimos, ¿no? Muchas veces hemos repetido, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Y cada vez que en el culto, a veces, hace tiempo no lo hacemos, ¿no? Lo repetimos, nos trae la memoria, ¿no? Las enseñanzas que ahí nos dicen. Pero yo he visto a judíos repetir, en hebreo, ¿no? No podía hacerlo, pero en hebreo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, y así repiten de una manera tan rápida que como
como que quisieran acabar rápido. Realmente tiene que ver con meditar en la palabra, con pensar en ella, y con también entender el valor de la escritura. Y eso tenemos en los salmos, maravilloso contenido de oraciones que nos pueden ayudar y nos van a enseñar. Yo he aprendido mucho a orar, a poder orar de una mejor manera, leyendo las oraciones de los salmos. Y también hay muchas palabras hermosas que nosotros podemos adoptar para poder referirnos a Dios, ¿no? Yo a veces he escuchado personas que oran, a veces todos cometemos el error, ¿no?, de usar muletillas a orar. Te doy gracias, Señor, por este día, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Entonces, a veces utilizamos un lenguaje muy escaso para orar, cuando tenemos palabras maravillosas que nos pueden guiar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Te damos gracias por este estudio que hemos tenido hoy. ¿Me comprende? Entonces, el libro de los Salmos nos pueden dirigir en nuestra manera de orar. Muy bien. ¿Alguien más quisiera compartir algo? Por favor, hermanos. Este es el tiempo de poder conversar de lo que hemos aprendido y acotar. Y esto es bueno, ¿no? Usted ve que cada vez que alguien participa, es de bendición, por lo menos para mí. ¿Alguien más quisiera hablar? Sí, mi hermano Andrés, usted sabe que... Una pregunta también que me quedó también. Bueno, primero, hay otro capítulo también que habla del tema de los cantores, que es el capítulo 25 del mismo Crónica. Amén, gracias. Que puede también ayudar, si es que quisieran ahondar un poco más en el tema. Ajá. Pero la pregunta que iba a hacer era sobre la palabra que usted mencionó y dio, creo que el significado, que fue la palabra empatía. Sí. Y quisiera saber un poco más no conozco mucho, simplemente lo poco que conozco y estuve leyendo, pues entendía que tenía que ver más con el tema de la psicología, pero quisiera ver cómo fue que usted lo usó y más o menos dónde puedo yo quizás a lo mejor también documentarme un poco más. Claro. Porque hasta donde yo tenía entendido fue una palabra recuperada y popularizada por los psicólogos. Claro. Y entonces me gustaría pues indagar un poco más acerca, porque no tengo mucho conocimiento del tema. Sí. Bueno, no es un término que yo conozca a profundidad, ni del cual yo haya aprendido a través de psicología. Realmente yo de psicología no he leído más que lo poco que he podido averiguar, ¿no? Pero en sí, bueno, primero vamos a una cuestión importante. Hay que hacer la diferencia entre lo que es la correcta psicología y la incorrecta. La palabra psicología fue acuñada, fue inventada, por así decirlo, por el famoso teólogo Philip Melanchthon, mano derecha de Lutero. Y con esto él quería referirse a algo totalmente muy distinto a lo que es la psicología de ahora, ¿no? Que es el estudio del alma, el estudio del alma. Entonces, la palabra de Dios nos revela lo que es el alma del hombre. El conocimiento del hombre lo encontramos a través de las escrituras. Ahora, sin embargo, podríamos decir que hay ciertos aspectos del comportamiento humano que podemos conocer a través de la observación. Por ejemplo, hablar acerca del enojo, hablar acerca de cuál es la reacción cuando nosotros somos tratados bien por alguien. Ese, digamos que es a través de la observación podemos aprender mucho acerca de la psicología, es decir, acerca de cómo funciona el comportamiento humano en ese sentido. Eso es muy diferente a lo que la psicología moderna en el día de hoy busca, cuando la psicología de hoy busca resolver realmente los problemas espirituales, sin o apartándose de lo que realmente Dios dice y a veces culpando a la circunstancia y no lo que la palabra de Dios nos dice. Realmente solo la palabra de Dios es la que puede transformar el alma de la persona. Pero el término empatía quiere decir aquella capacidad que tiene alguien para poder comprender a otro, ¿no? Cuando nos sentimos identificados, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizás la psicología ha definido a través de la observación, se ha dado cuenta que a través de la observación del comportamiento humano dicen, muy bien, hay una capacidad que el hombre tiene de poder identificarse con el dolor ajeno. Entonces lo definen eso, digamos, podrían llamarle empatía, ¿no es cierto? También tenemos la palabra simpatía,
También tenemos la palabra antipático. Antipático es alguien que es todo lo contrario, ¿no? Alguien que no expresa una simpatía por alguien, ¿no? Alguien que no es capaz de poder identificarse. Entonces, a lo que yo me refería con el término empatía, me decía que encontramos en el libro de los Salmos experiencias, palabras, mejor dicho, las palabras de los escritores inspirados, que expresan los sentimientos, emociones, lo que ellos sintieron, y que al mirarlos nosotros podemos sentirnos identificados, ¿no? Entonces podemos encontrar en el libro de los Salmos que hay personas que pasaron por lo mismo que hemos pasado nosotros. Entonces a eso me refería con encontrar empatía. Podemos encontrar a alguien que nos puede entender, ¿no? Entonces qué maravilloso. Hay algo maravilloso que no dije porque lo iba a decir la próxima semana, pero en el libro de los Salmos encontramos al Señor Jesucristo. Y cada uno, aunque hay ciertos salmos más mesiánicos que otros, realmente cuando vemos ahí personas sufriendo, acordémonos de que el Señor Jesucristo, dice la Escritura, que Él fue probado en todo, pero sin pecado. Y encontramos al Señor Jesucristo, quien es Dios, quien se hizo hombre y que nos comprende en todo lo que hemos pasado por cuanto experimentó todas las esferas del sufrimiento humano. Y eso podemos verlo también en el libro de los Salmos. Acercarnos a un Dios que también ha experimentado lo mismo que nosotros, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a eso me refería mi hermano Andrés. No sé si ha aclarado su pregunta. Me refiero al hecho de que, como Juan Calvino lo expresó, ¿no? Es una anatomía del alma, ¿no? Porque nos muestra todas las facetas que el hombre ha podido pasar. Sí, en su primera parte de la explicación yo también había leído algo respecto sobre el tema de la verdadera psicología. Creo que también así lo llama Martin Lloyd Jones, que es, no sabemos, fue un predicador, pero también fue doctor. Sí. Y él justamente hablaba de eso, ¿no? Cómo la psicología moderna ha robado el término prácticamente de la verdadera psicología, que tenía que ver con Dios, ¿no? Dios, quien creó el alma y el realmente conocedor y quien ha revelado en su palabra la condición y la manera de tratar con ello. Exacto. Pero la palabra empatía fue la que no me quedó muy claro, pero bueno, y ahora con lo que usted me dice, pues ya puedo seguir averiguando más. Muchas gracias. Gracias, hermano, también. Muy bien, hermanos queridos. ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿Algo quisiera compartir? Qué gusto de verles a cada uno. Gracias a los que han activado su cámara. A los que no, entendemos. No se preocupe. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más quisiera decir, compartir algo? Este podría ser el momento. Acerca del libro de los Salmos que estamos aprendiendo. ¿Sí? Alguien, por favor, active nomás su micrófono. No hay problema. No tiene que pedir permiso, nada. Esto es una clase nomás, una capacitación. Ok. ¿Nadie? ¿A la una? ¿Nadie a las dos? Ok. Muy bien, hermanos. Hermanos queridos, ha sido una alegría compartir con ustedes este tiempo. Recordemos, quizás hacer un recuento antes de terminar. El libro de los Salmos era considerado el himnario de Israel. Es un libro de cánticos y también es un libro de oraciones. Es un libro que nos enseña cómo acercarnos a Dios con nuestras palabras, con nuestras oraciones, con nuestras alabanzas. Es un libro en el cual debemos pasar mucho tiempo. Hay muchos salmos, y ya lo vamos a ver la próxima semana, que también nos enseñan cómo dirigirnos a Dios cuando hemos pecado. Es un libro que nos enseña cómo dirigirnos a Dios cuando estamos con miedo o preocupación. Y es un libro que por sobre todo nos enseña cómo acercarnos a Dios en oración, y por sobre todo es un libro que nos revela a nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de sus padecimientos, de su sufrimiento, de su muerte expiatoria, y también nos habla de su resurrección y la victoria sobre sus enemigos. Es un libro que nos muestra a Dios en toda su gloria, en su grandeza. Es un libro que debemos amar, que debe ser una guía para nosotros, para poder saber cómo adorar, cómo alabar y cómo dirigirnos a Dios en oración. Amén, hermanos. Démosle gracias al Señor.